Comentario a Isaías, capítulo 1 y 2. Bosquejo sugerido de Isaías. Condenación. Capítulo 1 al 39. Derrota de Asiria. Sermón contra Judá e Israel. Capítulo 1 al 12. Pronunciación de juicio contra las otras naciones. Capítulo 13 al 23. Cantos de la futura gloria de la nación. Capítulos 24 al 27. Ayes contra los pecados del pueblo. Capítulo 28 al 35. Interludio histórico. Capítulo 36 al 39. El rey Ezequías. Su victoria sobre Asiria. Capítulos 36 y 37. Su pecado con Babilonia. Capítulos 38 y 39. Consolación. Capítulos 40 al 66. Regreso del remanente. La grandeza de Dios. Capítulo 40 a 48. El verdadero Dios versus los falsos dioses de los paganos. Énfasis en el Padre Jehová Dios. La gracia de Dios. Capítulos 49 al 57. El siervo sufriente. Jesucristo muere por los hombres. Énfasis en el Hijo Jesucristo. La gloria de Dios. Capítulos 58 al 66. La gloria del reino futuro. Énfasis en el Espíritu Santo. Capítulo 59, versículo 19, 21. Capítulo 61, versículo 1. Capítulo 63, versículo 10 al 14. Notas preliminares a Isaías. Nombre Isaías significa la salvación es de Jehová, y la palabra salvación se repite muchas veces en el libro. Evidentemente, Isaías pertenecía a una familia destacada, puesto que tuvo acceso a varios reyes de Judá. Estaba casado, capítulo 8, versículo 3, y fue padre de al menos 2 hijos. Capítulo 7, versículo 3, y capítulo 8, versículos 1 y 3. Empezó su ministerio cerca del final del reino de Usías, o sea, alrededor del 758 a.C. Predicó hasta finales del siglo, y la tradición nos dice que el perverso rey Manasés lo cerró por la mitad. Capítulo 11, versículo 33. Tema: el libro de Isaías se divide en 2 secciones. 1, 39 y 40 al 46. La primera sección advierte a los judíos respecto a la invasión asiria que se avecinaba sobre Israel, en tanto que la segunda anima a los cautivos que volvieron de la cautividad babilónica. El tema principal de la primera sección es el castigo de Dios sobre Judá por sus pecados, mientras que el de la segunda sección es la consolación de Dios a los cautivos después de su sufrimiento.
Isaías experimentó los sucesos de los primeros 39 capítulos, pero profetizó los hechos de la segunda sección del libro. En la primera sección, Asiria es el principal enemigo. En la segunda sección es Babilonia. Escenario histórico. Usted recordará que la nación se dividió después de la muerte de Salomón. Las 10 tribus del norte se organizaron como Israel y las 2 del sur como Judá. La capital de Israel era Samaria. La capital de Judá era Jerusalén. Isaías ministró en Jerusalén, pero sus mensajes atañen tanto al reino del norte como al del sur. Isaías vivió para ver a Israel, el reino del norte, declinar y finalmente caer bajo Asiria. El escenario político de Judá era amenazante en ese tiempo. Asiria era el poder amenazador y las otras naciones querían formar una coalición para luchar en su contra. Sin embargo, el rey Acaz de Judá no quiso unirse a la liga, de modo que Siria e Israel se unieron para atacar a Judá y forzar a Acaz a que cooperara. En lugar de confiar en la ayuda de Dios, Acaz acudió a Asiria e hizo un pacto secreto. Asiria también solo le encantó meter su pie en la puerta. Derrotó a Israel en el 721 a.C., pero Judá se convirtió en vasallo de Asiria y ese fue el precio que Acaz pagó por su seguridad. Tan pronto como Israel dejó de ser obstáculo a Asiria, decidió atacar a Judá y esclavizar a toda la nación judía. Isaías le dijo al pueblo que confiara en la ayuda del Señor, pero varios grupos le dijeron al rey que acudiera a Egipto en busca de ayuda. En los capítulos 36 al 39, Isaías relata cómo Dios le dio al rey Ezequías la victoria sobre Asiria, cuando el ejército invasor estaba a las puertas de Jerusalén. Estaba tan debilitada por la guerra y sus ciudades tan devastadas por el enemigo que la nación en realidad nunca se recuperó. Los egipcios derrotaron a Asiria y los egipcios cayeron ante Babilonia. En el 606 al 587 a.C., los babilonios llevaron a Judá al cautiverio. Así, Isaías en la primera mitad del libro aconsejó a la nación respecto a Asiria. En la segunda mitad consoló al remanente respecto a su regreso a Babilonia. Cristo en Isaías. Isaías da un rico cuadro profético de Jesucristo. Vemos su nacimiento, capítulo 7, versículo 14, Mateo, capítulo 1, versículo 23,
Véase también Isaías capítulo 9, versículo 6, el ministerio de Juan el Bautista, capítulo 40, versículos 3 al 6, con Mateo capítulo 3, versículo 1, el ungimiento de Cristo por el Espíritu, capítulo 61, versículos 1 y 2, con Lucas 4, 17 al 19, Cristo el Siervo, capítulo 42, 1 al 4, con Mateo 12, 17 al 21, el rechazo de Cristo por Israel, capítulo 6, versículos 9 al 11, con Juan 12, 31, Mateo 13, 10 al 15, y referencias paralelas en los evangelios. También Hechos 28, versículos 26 y 27, la piedra de tropiezo. Capítulo 8, versículo 14 y 28, versículo 16, con Romanos 9, versículo 32 al 33, y 10, versículo 11, 1 de Pedro 2, 6, el ministerio de Cristo a los gentiles. Capítulo 49, versículo 6, con Lucas 2, versículo 32, Hechos 13, versículo 47, véase también Isaías 9, versículo 1 y 2, con Mateo 4, versículo 15 y 16, el sufrimiento y muerte de Cristo. Capítulo 52, versículo 13 a capítulo 53, 12, su resurrección. 55, versículo 3, con Hechos 13, versículo 34, Hechos 45, versículo 23, con Filipenses 2, versículo 10 y 11, y Romanos 14, versículo 11, y el Rey que viene. Capítulo 9, versículos 6 y 7, capítulo 11, versículo 1, capítulo 59, versículos 20 y 21, con Romanos 11, versículos 26 y 27, con Apocalipsis 19, versículos 13 al 15. El siervo sufriente. Hay 17 referencias en Isaías al siervo de Jehová. En 13 de estas, la nación está en la mira. Capítulo 43, versículo 10, 44, versículo 1 y 2, 21, versículo 26, capítulo 45, versículo 4, 48, versículo 20, 49, versículo 3, 5 al 7. El cuadro es Jesucristo. Capítulo 42, versículos 1 y 19. Capítulo 52, versículo 13 al 53, 11. Toda la sección de capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12, es una descripción viva de los sufrimientos, muerte y resurrección de Jesucristo. Israel era el siervo de Jehová en el sentido de que Dios la usó para traer al Verbo y al Salvador al mundo. Sin embargo, Israel fue un siervo
desobediente que se tuvo que castigar. Jesucristo es el verdadero siervo de Jehová, que murió por el mundo e hizo perfectamente la voluntad de Dios. En capítulo 41, versículos 8 y 9, Ciro es el siervo. Los dos hijos de Isaías, los nombres simbólicos de sus dos hijos, capítulo 7, versículo 3 y capítulo 8, versículos 1 al 3, ilustran los dos principales mensajes del libro de Isaías. Sear Kasub significa un remanente volverá, y encaja con la segunda mitad de la profecía, el regreso del remanente desde Babilonia. Maer Salal Albaz significa el despojo se apresura, la presa se precipita, y encaja con los capítulos 1 al 39, la derrota de Asiria. Se ha sugerido que el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura. Sus 76 capítulos se dividen en dos partes, 39 capítulos en la primera división, como el Antiguo Testamento, y 27 capítulos en la segunda división, con el Nuevo Testamento. Los primeros 39 capítulos enfatizan el juicio, los últimos 27 enfatizan la misericordia y el consuelo. Comentario Isaías. Capítulo 1 y 2. Capítulo 1. Una nación pecadora. Versículo 2. Oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vemos la rebelión y pecado de Israel.